Bien, hola a todos. Lo que vamos a hacer esta vez es modificar el voltaje de salida de este pequeño generador, que por ahora es de 220 voltios y nosotros necesitamos 110. Eso para realizar las pruebas del circuito de control de este tipo de tableros industriales, ya que estos normalmente en su circuito de fuerza necesitan 440 voltios, pero en el de control este en particular solo requiere 110. Por eso necesito tener algo que provea solo esa tensión, ya que para las pruebas que vamos a realizar no es muy práctico que digamos arrancar el grupo electrógeno de más o menos 200 kVA que tiene la planta. Bien, entonces aquí podemos ver cuántos voltios nos está arrojando inicialmente antes de la modificación. Bien, entonces vamos a desarmarlo. Primero quitamos esta manguera que alimenta el combustible, luego vamos a quitar estos 4 pernos que aseguran el tanque y ahí accedemos a todos los cables, ¿sí? Y antes de desconectarlo vamos a enumerarlos y eso nos servirá para extraer el diagrama y ver con qué nos enfrentamos, ¿sí? Así ve. Aquí este es de 220, este es la bobina de alta para la bujía, estos son ya de los 12 voltios, este es el rectificador para esos 12 voltios, ¿sí? Entonces ahora desconectamos todos estos, también descargamos el condensador por si está cargado, seguimos desconectando todos estos, ¿sí? También esto lo vamos a desconectar. Ahora extraemos el rotor. Si ustedes desean saber cómo sacar este rotor, en la descripción les estoy dejando un enlace, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es modificar ahí. El rotor lo vamos a dejar por aquí. Ahora vamos a sacar esto, ¿sí? Para luego ver cómo está constituido el bobinado y realizar ahí la modificación. Bien, entonces acá tenemos los 6 cables que salen del todo el bobinado. Este es de los 12 voltios, esta es la excitatriz que no lo vamos a tocar, este es de los 220 voltios. Acá debe haber 2 juegos de bobinas, ¿sí? Porque este es un generador de 2 polos, ¿ok? Entonces empezamos quitando este seguro y vamos a sacar todo el hilo que está alrededor para poder, ¿sí?, verificar bien cómo está el bobinado, sacar su diagrama y realizar la modificación ahí. Bien, aquí ya hemos quitado todo el hilo que aseguraba el bobinado y ahora vamos a ver con cuidado cómo está todo esto. Inicialmente aquí vemos que se unen los terminales de los 220 voltios y de los 12 voltios y aquí tenemos una derivación de donde sale el otro terminal de los 12 voltios. Ahí está. Ahora vamos a ver, acá están los 2 puentes que unen los 2 grupos de bobinas. Este es 220 voltios y 12 voltios. Inicia aquí, da la vuelta en este primer grupo de bobinas, pasa aquí, entra por aquí, gira y sale aquí. Luego continúa hacia este grupo de nuevo, pasa por aquí, ¿sí?, da la vuelta acá y para finalizar aquí en el otro terminal de los 220 voltios, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es cortar aquí para obtener la mitad de esos 220 voltios, ¿sí? Aquí. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama del bobinado de nuestro generador, ¿ok? Todo esto son las bobinas de donde se obtienen los voltajes, sea 12 voltios o 220 voltios, ¿sí?
Este bobinado es totalmente independiente a todo esto y está conectado con el capacitor de esta manera, ¿sí? Entonces acá tenemos los colores de los cables. Para los 12 voltios tenemos los azules que salen de aquí y de aquí, ¿sí? Es un conductor o alambre más grueso que todo esto, ¿sí? Y para los 220 voltios obtenemos de este punto y de este punto, o sea, los cables color rojo, ¿sí? Bien, ahora vamos a medir las resistencias de cada parte de todo el bobinado para estar más seguro de lo que hacemos. Acá tenemos el instrumento, vamos a probar cómo está. Unimos esto y acá vemos que el instrumento nos va a agregar 0.6 ohmios en cada medida. Eso debemos tomarlo en cuenta en todas las mediciones. Ahora vamos a medir nuestro primer tramo de bobinado, de acá hacia este lado, ya, de donde salen los 12 voltios. Acá podemos ver de aquí a aquí. Bien, entonces vamos a colocar esto por aquí, a ver cuánto nos mide ese tramo. Bien, nos está midiendo 1 ohmio y eso lo vamos a colocar aquí, ¿sí? 1 ohmio, pero vamos a descontarle lo que nos está agregando el instrumento, entonces sería 0.4 ohmios. Y así continuamos, siempre descontando lo que el instrumento nos adiciona. Aquí ya tenemos todas las mediciones realizadas y vemos que estos dos grupos son iguales, de los cuales vamos a sacar los 110 voltios. Siempre es bueno que dos fuentes tengan el mismo valor de voltaje cuando lo conectemos en paralelo. Los 12 voltios lo vamos a dejar aparte. Bien, entonces vamos a cortar de este punto y los vamos a conectar a estos dos cables que oportunamente los encontré por aquí con todo esto, y que en un futuro video les voy a comentar de qué es y qué cosas aprovechables se pueden sacar además de todos estos cables o conductores. Bien, por aquí ya realizamos los empalmes de estos dos cables y también hemos enumerado, ¿sí?, con el número 0 esto, el 1, el 2, el 3 y el 4. Eso es para realizar las mediciones de los voltajes durante las pruebas y llenarlos aquí, ¿sí? Entonces por aquí, por ejemplo, tenemos el número 1 y por aquí, por ejemplo, el número 4, ¿sí? Entonces todos estos puntos van a ser objetos de medida. Ahora vamos a colocarle sus respectivos aislamientos para asegurar ya el bobinado, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con esto. Este es un hilo de algodón que es con lo que se estila asegurar las bobinas. Este es una especie de aguja, lo vamos a hacer así. Esto lo vamos a colocar donde debe estar, ¿sí? Así, justo al lado de esta señal, ¿sí?, donde está el agujero por donde salen los cables. Bien, entonces vamos a proceder. Esto se realiza, ¿sí?, lo vamos a hacer lo más simple posible para hacerlo un poco rápido, ¿sí? Entonces esto lo vamos a asegurar por aquí y
lo vamos introduciendo por cada ranura, ¿sí? Dando vuelta por cada ranura hasta el final. Aquí ya terminamos. Ahora lo vamos a sujetar con esta cinta para que nos quede mucho más fuerte. Ahí está. Ahora vamos a montarlo al motor para realizar las pruebas. Limpiamos bien esto para que el rotor se fije mejor, y ahora vamos a colocar con esta señal aquí, ¿sí? Eso va ahí en su posición y los cables salen al exterior por este lado. Ahí está. Ahora vamos a colocar el rotor. A este no le hemos tocado para nada, ¿sí? Esto viene así. Ahí. Y se fija, ¿sí? Un pequeño golpecito, ¿sí? Y se fija con este perno al eje del motor, ¿sí? Un pequeño golpecito también aquí, y la tapa, ¿sí? Aquí debe ir esta parte del rodaje para su lubricación posterior. Todas estas piezas debemos manipularlos con bastante cuidado, ¿sí? Son muy delicados. Esto viene ahí, ¿sí? Al pequeño esfuerzo se rajan o rompen. También vamos a aprovechar para limpiar la bujía y colocar bien el cable. Ahí está, como lo ven. Eso viene aquí y a la bujía. Ahora colocamos el silenciador, ajustamos más o menos porque suelen rajarse. Ahora vamos a probar el aislamiento que tiene con la carcasa, ¿sí? Este instrumento es mejor para eso en la escala más alta. Vamos a ver si hay algún contacto de las bobinas con la carcasa. ¿Sí? Bien, perfecto, no hay nada. Probamos esto y también esto no hay. Ahora la bobina de la excitatriz tampoco. Perfecto. Ahora vamos a quitar esto para poder arrancar y apagar el motor. Esto viene aquí. También conectamos este condensador o capacitor. Este se conecta en cualquier sentido, ya que no tiene polaridad, ¿sí? También vamos a conectar la bobina de alta o bobina de alto voltaje, que es la que envía ese voltaje muy alto a la bujía para que ésta genere la chispa y así arranque el motor. Bien, ahora lo vamos a probar. Bien, por aquí tenemos todo lo que necesitamos para realizar las mediciones de los voltajes, ¿sí? Lo principal que vamos a hacer es medir los voltajes en estos puntos, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, ¿sí? Principalmente en ellos. Ahora vamos a conectar nuestro instrumento, ¿sí? En esos puntos para arrancar el motor y medir los voltajes. Bien, en la próxima estaremos continuando con las mediciones
y el armado de nuestro generador. Hasta entonces.